Hola queridos hermanos, reciban un afectuoso saludo y sean todos ustedes bienvenidos a mi escuela sabática. En esta semana estamos estudiando la lección 13ª del segundo trimestre. El título de esta lección es Para que no nos olvidemos. Ciertamente los seres humanos somos muy pronto, muchas veces, a olvidar toda dádiva o toda bondad que recibimos, ya sea de Dios o de los seres humanos. Y la lección de esta semana llama nuestra atención a lo que es nuestro deber, nuestra responsabilidad y nuestra mayordomía con relación a nuestro Dios y el prójimo. Y tiene temas muy interesantes. Por ejemplo, vamos a estudiar por qué es grande Jehová. ¿Cuál es la razón por la cual Él es grande? Eso vamos a estar estudiando durante esta semana. También vamos a descubrir cómo hacer para lograr la felicidad. Este es un tema que seguramente a todos ustedes, igual que a mí, les va a interesar. ¿Por qué? Porque descubrir cuál es el secreto de la felicidad puede ayudarnos a alcanzar la felicidad. Vaya la redundancia. Seguidamente vamos a aprender el secreto de la bendición de Dios. Todos podemos recibir la bendición de Dios y para ello hay un secreto. Esta semana vamos a descubrirla en esta lección. Adicional a eso, vamos a disfrutar qué está escrito en el rollo de Dios. Y digo vamos a disfrutar porque vamos a darnos cuenta de algunas cosas que están escritas en el rollo del libro de Dios, tanto bueno como lo malo. Y vamos a disfrutar. ¿Por qué? Porque al descubrir lo que Dios ha escrito con relación de nosotros como cosas buenas, nos va a dar gozo y alegría. Y también al saber lo que ha sido escrito en contra nuestro, puede ayudarnos a entender cómo hacer que esos problemas sean prácticamente eliminados. Y seguidamente vamos a comprender quién vendrá al amanecer y qué va a pasar cuando llegue aquel día glorioso que venga el sol de justicia. Estudiemos la lección de esta semana y aprendamos para que no nos olvidemos el libro de Malaquías. Que Dios nos bendiga con esta lección. Muy bien, el versículo base para memorizar de la lección de esta semana se encuentra en el libro de Malaquías, en el capítulo 1, el versículo 11. Dios dice así: porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. El Señor está haciendo aquí un reclamo. Él es el único Dios, el más grande Dios. Él es el Dios grande. Definitivamente, en todas las naciones, desde donde nace el sol hasta donde se pone, grande y glorioso es el nombre de Jehová, nuestro Dios. La lección de esta semana, llamada Para que no olvidemos, la lección está basada en el libro del profeta Malaquías. Y en este libro nos está mostrando el compromiso de Dios con su pueblo y las sagradas responsabilidades del pueblo de Dios para con Dios. En otras palabras, todo privilegio nos da una responsabilidad. Entre más grande el privilegio, más grande es nuestra responsabilidad. Y este era el caso del pueblo de Dios. Resulta que ellos habían regresado de estar exiliados, y después de algún tiempo que se construyó el templo, después que habían construido sus casas, después que ya no había batalla, ya no había problemas, ya no había guerra, el pueblo empezó a sentirse que todo estaba en paz, que todo estaba tranquilo. Si hay un momento donde hay más peligro de perder la fe, es cuando parece que no está sucediendo nada. Y nosotros, los seres humanos, nos podemos llegar a olvidar de Dios creyendo que nuestra fuerza, nuestra labor, nos hace recibir la bendición. Y que Dios no está haciendo nada. Y este es un gran peligro. El nombre de Malaquías significa mi mensajero. No sabemos realmente todos los detalles del profeta Malaquías, pero lo que sí es bien claro en esta lección es que el mensaje central de Malaquías es que, aunque Dios ha revelado su amor por su pueblo a lo largo de la historia, ese amor hizo que el pueblo
debiera ser responsable delante de él. Dios espera que la nación elegida y sus líderes obedecieran sus mandamientos. ¿Qué es lo que pasaba? Dios había mostrado el amor trayéndolos desde el exilio y volviéndolos a la nación de origen. Eso se había mostrado el amor de Dios, trayendo a su pueblo que estaba exiliado, los sacó y los liberó. Habían sido disciplinados allá y los trajo. Reconstruyeron el templo, reconstruyeron sus casas y todo parecía estar bien. Y aunque la idolatría parecía, ¿verdad?, haber desaparecido, todavía parece que persistía cierta maldad de las costumbres de los egipcios. Ahora, el problema aquí es que aunque simulaban una observancia religiosa, era un formalismo árido. Un formalismo árido es que se miraba la apariencia de piedad, pero era árido, sin frutos, totalmente, sin una convicción del corazón. La falsa piedad, o de todo bien, Dios no haría ni bien ni mal. Ellos pensaban, podemos hacer lo que sea, Dios no está haciendo nada, ni bien ni mal, nosotros podemos hacer lo que queramos. Y Dios dice, no es así. Desde donde sale el sol hasta donde se pone, es grande mi nombre. Estudiemos la lección de esta semana y descubramos qué nos dice la lección del día domingo con el tema que es grande es Jehová. En este día la lección nos presenta realmente cuál era la razón por la cual Dios estaba reclamando a través del profeta Malaquías que él era un Dios grande y poderoso. Al leer Malaquías capítulo 1 nos encontramos con una confrontación bien seria. Por ejemplo, había una confrontación entre los sacerdotes y el profeta cuando decía Dios o Jehová, yo los he amado, dice Jehová, yo soy padre. Si yo soy padre, decía el profeta, diciéndole al pueblo, si yo soy padre, estaba hablando de parte de Jehová, si yo soy padre, ¿quién es el que me está honrando? Y si yo soy Dios, ¿quién es el que tiene temor de mi nombre? Realmente lo que estaba pasando era una cosa terrible. Dios había mostrado el amor al traer a los cautivos de Egipto hasta su pueblo, reconstruir el templo, reconstruir sus casas. Todos tenían ahora prosperidad, bondad y la bendición de Dios. Sin embargo, no mostraban que eran hijos de Dios. ¿Por qué? Ellos mostraban ingratitud. Aunque Dios había sido bueno con ellos, el amor de Dios se había mostrado, ellos eran ingratos. Tanto así que al traer los sacrificios de animales, ellos traían animales tuertos o ciegos, traían animales enfermos, traían animales que se los habían robado. Y el Señor les dice, yo voy a aceptar eso me traen a mí que soy vuestro Dios, que ustedes me llaman Padre, eso voy a aceptar, dice el Señor. El profeta estaba prácticamente confrontando al pueblo por tres razones principales. La primera es porque él era padre. Dios decía, si yo soy vuestro padre, deberían de darme alguna honra o honrarme realmente. Y si yo soy Dios, ustedes deberían de sentir temor al traer esos animales ciegos, cojos, enfermos, robados. Deberían de sentir temor, pero vienen sin temor. Y si yo soy rey, entonces, dice el Señor, les aseguro que si ustedes llevaran un regalo o un presente a un rey, no traerían animales enfermos, animales cojos, animales ciegos, tuertos o robados, jamás harían eso. Entonces, estas eran las tres razones que estaba confrontando el profeta a los sacerdotes. Oiga bien, a los sacerdotes. Ahora, pregúntese usted, si así estaban los sacerdotes, ¿cómo estaría el pueblo? Dice así el profeta estaba preguntando por qué el pueblo presentaría tales animales al Rey de Reyes, el que gobierna todo el mundo. ¿Por qué traerían estos animales? Sus acciones eran más ofensivas a la vista de Dios porque todos estos sacrificios señalaban a Jesús, el Inmaculado Hijo de Dios. Al traer sacrificios, al traer animales para ser sacrificados, tenían que traer un cordero perfecto, un cordero sin mancha, un cordero sin defecto, un cordero que no fuera cojo, que no estuviera ciego, que no estuviera tuerto, y mucho menos que fuera robado. La condición de este pueblo era terrible. Dice, hablando de Jesucristo, el Cordero de Dios, que fue muerto sin pecado y sin mancha, dice la lección en este día, dice, si un solo pecado hubiera manchado su carácter, hablando de Jesús, la piedra nunca habría sido quitada de la puerta de la rocosa cámara, y el mundo, con su carga de culpabilidad, hubiera perecido. En otras palabras, si el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo hubiera pecado un poquito,
jamás habría resucitado de la tumba. ¿Por qué? Hubiera sido culpable también. Y tú y yo hoy no tuviéramos esperanza. Por eso es grande el Señor Jehová. Por eso es grande nuestro Dios. Porque Él fue perfecto, santo, justo y bueno. Y aunque su pueblo es ingrato, Él sigue siendo bueno, porque nuevas son cada mañana sus misericordias. Es grande nuestro Dios y nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Continuemos con la lección de esta semana y aprendamos de la lección del día lunes con su tema, que es amar y respetar. Muy bien, en este día la lección nos enseña a amar y respetar a otros. Realmente en el libro de Malaquías es la voz de Dios que domina todo el libro, y realmente son preguntas las que el profeta hace. Es la voz de un padre llamando la atención de sus hijos, abierto a dialogar. Y lo que estaba pasando realmente con el pueblo es que llegaban a llorar al altar, traían lágrimas, llanto, clamor, y traían ofrendas cojas, ciegas, enfermas, para buscar el favor de Dios. Ellos estaban siendo desleales, y al traer esas ofrendas buscaban ser leales a Dios. Y lo que estaba pasando era bien tremendo. Resulta que los hombres y las mujeres se estaban casando después de haber estado casados. En otras palabras, se divorciaban y se volvían a casar. Y aunque la lección pareciera sugerir que los hombres estaban dejando a sus mujeres ya adultas, ya grandes, las dejaban por mujeres jóvenes. Recuerda que un hombre no se puede casar solo. Él se tiene que casar con una mujer. Entonces, había mujeres jóvenes dispuestas a casarse con estos hombres que estaban dejando a sus mujeres y que estaban siendo desleales del pacto que habían hecho precisamente con estas mujeres. Algunas de estas mujeres tenían dinero, entonces los hombres se divorciaban con una para irse con aquella que tenía dinero, o viceversa. Así es que esto es lo que estaba pasando. Estaban casando y dándose en casamiento. Y el Señor le dice: ¿saben qué? Si yo soy para vosotros vuestros padres, si soy para vosotros vuestro Dios, ¿qué es lo que deberían de hacer? Sino comportarse con honra para padre y como temor para con Dios. El pueblo de Israel fue advertido contra los casamientos fuera de la fe, porque al hacerlo pondría en riesgo el compromiso con el Señor y podrían caer en idolatría. Hombres y mujeres habían caído en este mal. En el tiempo de Malaquías, sin embargo, muchos hombres estaban quebrando sus votos que habían hecho antes con la mujer de su juventud, como dijo el profeta, siendo que sus esposas se volvían mayores. Los esposos se divorciaban de ellas y se casaban con mujeres más jóvenes y más atrayentes. Este era el problema. No era el propósito de Dios que surgiera este tipo de problema. Tendría que amarse y respetarse mutuamente. ¿Qué dije? Amarse y respetarse mutuamente. Ninguno de los dos tendría que ser desleales, pues esto es lo que estaba haciendo el pueblo de Dios. Por eso ellos no podían ser felices. La insatisfacción que sentían es porque estaban deseando otra persona, o otro esposo o otra esposa. El divorcio parece que había llegado a ser común, algo así como sucede en muchos países hoy, en todos los países diría yo. No obstante, en la Biblia el matrimonio es presentado como una forma consciente, como un pacto santo entre dos individuos. La deslealtad de los hombres y las mujeres en los tiempos de Malaquías era vergonzosa. Y para poder ser felices, hemos de amar y de respetar a otros, incluso a nuestros cónyuges. Continuemos con la lección de esta semana. Estudiemos la lección del día martes con el tema que es el diezmo en el granero, el secreto de la prosperidad. Muy bien, en este día es una de esas lecciones profundas y muy significativas para nuestra fe cristiana, porque en el libro de Malaquías explica claramente que el Señor enviaría a su mensajero delante de él, y este tiene un simbolismo bien claro. El Elías del cual se presenta en la profecía era el mensajero que había de llegar antes que llegara el mensajero del Señor, o aún el mismo Señor. Pero también se presenta aquí a Juan el Bautista como aquel que tendría el espíritu y el poder de Elías. Pero también se presenta a Cristo mismo como quien vendría con la unción del poder del Espíritu Santo que estaba también en el profeta Elías.
Y dice algo interesante el libro de Malaquías. Dice, he aquí, yo haré volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Está diciendo aquí que realmente la condición de aquel pueblo era terrible. ¿Por qué? Porque aún los padres estaban en contra de los hijos y los hijos estaban en contra de los padres. Los esposos y las esposas se estaban divorciando, se estaban volviendo a casar. La conducta de aquellos hijos era tremendamente un gran conflicto. Aunque había prosperidad material, estaban ellos yendo prácticamente a la muerte misma. Y el Señor le dice a ellos, ¿saben qué? El mismo mensaje de todos los profetas es un mensaje básico, un mensaje de bendición si ellos se vuelven a Dios. Dice, Dios declara otra vez el mensaje básico de los profetas menores. Su amor, su constante e invariable amor es permanente. El llamado de Dios es, oye, y se oye una y otra vez más, volveos a mí y me volveré a vosotros. El pueblo entonces pregunta, ¿en qué hemos de volvernos a vosotros? Ahora, posiblemente el pueblo está esperando una respuesta. Bueno, volveos en dar buenas ofrendas, en dar buenos sacrificios, en esto, en lo otro. Dice, no, nada de eso. Voy a ir directo al punto y al grano. Dice así, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. El pueblo entonces pregunta, ¿en qué hemos de volvernos? Se da una respuesta específica y sorprendente. Tiene que ver con la cuestión de diezmar o la falta de hacerlo. Dice el libro de Malaquías capítulo 3 versículo 9. Maldito sois con maldición porque vosotros, toda la nación toda, me habéis robado. Dios le está diciendo, todos vosotros me habéis robado. Me habéis robado. Resulta que había un pacto, y un pacto es podemos decir un contrato entre Dios y su pueblo, entre Jacob, entre Abraham, entre todos los, podemos decir, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Hay un pacto. ¿Cuál era el pacto? Que de toda la bendición que recibirían, ellos devolverían el diezmo. El diezmo era el 10% de todos sus ingresos. Pero también había otra cosa. Estaban las ofrendas. Y las ofrendas eran en proporción con relación a la bendición. Entre más bendición, más ofrenda. Entre más ofrenda, más bendición. Entonces, la causa de robar lo que le pertenece a Dios, esto sucedió porque no eran fieles en la devolución de sus diezmos y de sus ofrendas. Había una costumbre que era la costumbre de diezmar. Y la costumbre de diezmar era un recordativo de que Dios era el dueño de todo y lo que la gente tiene viene de Él. Descuidar la devolución del diezmo es, de acuerdo a Malaquías, lo mismo que robar a Dios. El Señor le dice, ¿saben qué? Voy a reprender por vosotros al devorador, al saltón, al revoltón, a todas esas plagas que se comen las plantas, las cosechas de ustedes. Yo lo voy a reprender, los voy a proteger. En otras palabras, Dios les está diciendo, si ustedes me devuelven el diezmo, yo los voy a bendecir. Este es el secreto de la prosperidad. Sean fieles a mí, dice el Señor, y yo seré fiel a vosotros. Los voy a bendecir. Y dice aquí, traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendiciones, hasta que sobreabunde. Dios no necesita tu dinero. En el cielo no hay crisis financiera. Eres tú y soy yo el que necesita ser fiel en diezmar y en dar la ofrenda al Señor. No es Dios el que necesita de nosotros. Somos nosotros los que necesitamos de Dios. Y en la medida que nosotros somos fieles a Él, Él va a ser fiel a nosotros, cuidando todo lo que Él ha puesto en nuestras manos. Nosotros solo debemos de ser buenos mayordomos. Debemos de cuidar cada centavo, cada billete, cada día 10, día 5, día 20, día 100. Hemos de cuidarlo. Somos mayordomos de Dios. Esta es la mayordomía, o parte de la mayordomía. Todos nuestros talentos, tiempos, tesoros, aún nuestros cuerpos no son nuestros, son de Dios. Así es que descuidar la devolución del diezmo es, de acuerdo con Malaquías, lo mismo que robar a Dios. Nosotros tenemos que poner a prueba a Dios. Y Él promete bendecirnos en la medida que nosotros seamos fieles a Él. Dios está invitando a Israel a poner a prueba. Quiere que ellos vean que pueden confiar en Él en este asunto.
que de acuerdo con los textos es algo de gran importancia espiritual. Ya dijimos, el diezmo es el 10%. La ofrenda es conforme a la bendición. El pacto de fidelidad a Dios es proveer, proteger nuestros bienes y garantiza la bendición. No dar el diezmo es equivalente a robar a Dios. Probadme en esto, dice ahora Jehová de los ejércitos. El diezmo en el granero es la garantía y el secreto de la prosperidad de aquel que es fiel, y Dios no lo va a dejar que perezca. Estudiemos y comprendamos la lección del día miércoles con el tema que es un rollo de memoria. El día miércoles es una lección que de alguna manera es un poquito compleja para entender. Sin embargo, comprenderla puede ayudarnos a entender correcta y perfectamente el plan de salvación, porque esto está relacionado a la propia salvación nuestra. Resulta que en el tiempo del profeta Malaquías había gente que estaba haciendo lo malo. Era tan terrible aquella gente que estaba haciendo lo malo que se le llama soberbios. Y siendo que estos soberbios se estaban comportando mal, había una gran pregunta entre el propio pueblo de Dios. Pues escuchen lo que dice la lección. Los que practicaban el mal y la injusticia parecían escapar sin que lo notaran. Y así muchos se preguntaban por qué debían servir a Dios y vivir rectamente, cuando el mal parecería quedar sin castigo. Este problema también lo encontró David en el Salmo 73. En el versículo 3 dice: porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. En otras palabras, algunas veces pareciera ser que el impío va a prosperar y hacer el mal pareciera que es mejor que hacer el bien. Y esto es lo que estaba ocasionando problemas, tanto así que dice que en el versículo 13 de Malaquías capítulo 3 dice: vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijiste que hemos hablado contra ti. Habéis dicho: por demás es servir a Dios, que aprovecha que guardemos su ley, que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos. ¿De qué sirve ser bueno? ¿De qué sirve servir a Dios? Entonces la gente estaba confundida. Decía: bueno, servir a Dios parece que no sirve de nada. Los malos están prosperando y nosotros, que somos los que estamos tratando de hacer el bien, de portarnos mejor, nos está yendo mal. Habéis dicho, dice Malaquías del capítulo 3, del 14 al 15, dice: habéis dicho, por demás es servir a Jehová, que aprovecha que guardemos su ley. Bienaventurados los soberbios y los que hacen el mal. Entonces, oiga bien lo que sigue diciendo Malaquías 3, 16 y 18. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová los escuchó y oyó. Y fue escrito el libro de memoria delante de él para los que temen al Señor. ¿Qué es lo que está hablando aquí? Debo decirles algo que algunos de ustedes ya conocen. Dios tiene el libro de la vida, el libro de las memorias, y en el libro está escrito todo lo bueno que nosotros hacemos y todo lo malo que nosotros hacemos. Tal vez ustedes han oído hablar alguna vez que hay ángeles que nos acompañan. Y estos ángeles llevan un registro fiel de toda tentación resistida, de todo pecado, de toda obra buena. Y ahí están escritas todas las cosas buenas y malas que nosotros hacemos delante de Jehová. Y para los que creen en el Señor Jehová, este libro de las memorias existe. Y cuando venga el juicio, este es un registro fiel que está en contra o a favor nuestro. Allí están anotados toda tentación resistida, todo pecado confesado. De tal manera, aquí el mensaje es que Dios sabe todas estas cosas y que Él recompensará a los que son fieles a Él. Dios conoce todas las cosas. Todo lo que podemos hacer como pecadores es clamar por su justicia, reclamar sus promesas de perdón y poder, y luego, dependiendo de los méritos de Cristo, morir al yo y vivir y servir solamente a Él. Un rollo de memoria, un rollo de todo el registro de lo bueno y de lo malo que hemos hecho. Ese rollo de memoria estará a favor tuyo o a favor mío, en contra tuya o en contra mía. Debemos de confiar en los méritos de Cristo para que su sangre nos cubra, nos limpie de toda maldad y que borre del libro de las memorias todo pecado, toda iniquidad.
y que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida, porque Él puede raer del libro de la vida nuestro nombre. Así es que cuando Cristo venga, yo espero estar allí. Cuando allá se paste lista, yo con gozo y contento diré, heme aquí, Señor. Estudiemos y comprendamos la lección del día jueves con el tema que es el sol de justicia. La lección del día jueves es una lección para reflexionar profundamente. En ella nos enseña qué pasará en el día del juicio, y de esta manera surge la pregunta. En ocasión previa la gente se preguntó en el tiempo de Malaquías, ¿dónde está el Dios de justicia? Tanta gente está haciendo maldad y está prosperando, y los que están tratando de agradar a Dios están mal. Entonces Malaquías presenta en el capítulo 2, versículo 17, el comienzo del capítulo 4, se da la solemne seguridad de que Dios un día ejecutará su juicio sobre este mundo. De hecho, escuchen lo que dice Malaquías capítulo 4, versículos 1 y 2. Porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos. No les dejará ni raíz ni rama. O sea, la espiga y la paja van a ser quemados. Mas a vosotros los que teméis a mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerán salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Aquí Dios está diciendo, va a haber un juicio un día, y ese juicio va a llegar. Ellos querían un juicio ya, inmediato, ahora mismo, pero Dios dice, no, hay un juicio futuro, y en ese juicio ahí se va a ver quién es quién. Ahorita parecemos todos que fuéramos paja, algunos pareciéramos ser solo cizaña, pero ahorita no se puede dar ese juicio, porque sería arrancar la cizaña, arrancar también el trigo. Dios ejecutará su juicio sobre este mundo. Será destruido como el resultado del orgullo, será destruido junto con el malvado. Así como el rastrojo es consumido por el fuego. El día del Señor, el fuego será como agente de destrucción, así como el agua lo fue en el tiempo de Noé. No va a quedar ni pecado ni pecadores. El juicio va a llegar en el tiempo futuro. La justicia de Dios parece que llega tarde, pero llega. Y su justicia es perfecta. En el libro de Deuteronomio, capítulo 30, versículo 19, nos dice, a los cielos llamo hoy por testigo, que he puesto delante de vosotros la vida y la muerte, la bendición o la maldición. Tú y yo escogemos qué vamos a hacer. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios promete enviar el sol de justicia, que traerá en sus alas salvación. Esta es una metáfora maravillosa, porque el sol es radiante, el sol es que ilumina toda la oscuridad. Como comenzó la lección, desde donde nace el sol hasta donde nace el sol, es nuestro Dios glorioso, grande. La pregunta está, ¿dónde está el Dios de justicia? Se responde nuevamente, pero esta vez se da seguridad de que vendrá un día cuando el sol de justicia levantará con sanidad en sus alas. El sol de justicia es una metáfora que está mostrándonos que un día el sol de justicia se levantará para traer juicio. El mal será destruido para siempre. Los salvados gozarán del fruto final de Cristo, que Cristo ha realizado por ellos, y el universo quedará eternamente seguro. Ya no habrá más pecado, ya no habrá más pecadores. Toda la obra de la creación va a pulsar a un solo ritmo. Dios es amor. Gloria a nuestro Padre Celestial. Su perfecta ley, su perfecto amor nos ha salvado. De tal manera que el profeta Malaquías termina o cierra su libro con dos amonestaciones. La primera hace un llamado a recordar la revelación de Dios, y hace referencia a los libros pentateucos, los primeros 5 de la Biblia, los libros que recibió Moisés realmente. Y la segunda amonestación es una amonestación que habla del cometido profético de Elías. Él prepararía el camino para la venida del Señor. Los que llevan a cabo la obra de preparar el camino para la segunda venida de Cristo
están representados por el Elías fiel, del mismo modo en que Juan vino con el espíritu de Elías para preparar el camino del primer advenimiento de Cristo. O sea, el libro de Malaquías cierra con estas dos maravillosas amonestaciones. La primera es recordar la revelación de Dios en el Pentateuco. Ahí está su ley perfecta, todos los testimonios que han sido puestos para salvación tuya y mía. Y la segunda es la amonestación que habla del cometido profético de Elías. El sol de justicia vendrá y nos salvará. Él traerá en sus alas bendición y salvación. Y todos los malos, lo que han hecho los malos, pecados y pecadores, va a ser destruido irremisiblemente. Concluyamos con la lección de esta semana, veamos la conclusión y recibamos total bendición. ¡Wow! ¡Qué tremenda lección tuvimos durante toda esta semana y durante todo este trimestre! En realidad, esta lección llamada Buscadme y viviréis ha sido una lección para reflexionar profundamente cuáles son nuestros caminos, cuál es realmente nuestra dirección, si de buscar al Señor Jehová o buscar nuestros propios caminos. Esta semana tuvimos una lección maravillosa. A mí me encantó grandemente. Dice así el día viernes el pensamiento para meditar. Dios bendice el trabajo de las manos de los hombres para que ellos le devuelvan la porción que les pertenece. Les da el sol y la lluvia, hace florecer la vegetación, les da salud y capacidad para adquirir recursos. Toda bendición proviene de su mano bondadosa, y Él desea que los hombres y mujeres manifiesten su gratitud al devolverle una porción en los diezmos y las ofrendas. En realidad, nosotros no somos nuestro templo, nuestros talentos y nuestros tesoros pertenecen al Señor. No debemos de ser ingratos con Él. Él nos da todo. Nosotros le devolvemos financieramente una mínima parte. Y es más, Él como nuestro socio promete proteger, bendecir y prosperar nuestra vida. Esta lección, para que no nos olvidemos acerca de las ofrendas, los diezmos y el ministerio que Dios nos ha dado, y sobre todo el talento y los tesoros, ha sido una gran lección. Aprendimos 5 conceptos que a mi juicio pueden ayudarnos a ser bendecidos y alcanzar la salvación. Por ejemplo, aprendimos cuán grande es Jehová. Desde donde sale el sol hasta donde se pone el sol, Dios es Dios. A Dios no podemos darle cualquier cosa, una ofrenda coja, una ofrenda mutilada, una ofrenda enferma. Él se merece lo mejor y lo más bueno. También descubrimos cómo el amor y el respeto a los demás nos pueden dar satisfacción y felicidad. Ciertamente, tanto los padres y los hijos como los cónyuges en el tiempo de Malaquías tenían una terrible perversión de lo que era la relación entre las parejas y entre los seres humanos. Por eso Dios nos llama a descubrir cómo es el amor y el respeto a los seres humanos. También comprendimos que el diezmo debe de ponerse en el granero. Dios ha instituido el diezmo y las ofrendas como una demostración de nuestra fidelidad a Él. Descubrimos y estudiamos acerca de lo que es el rollo de las memorias. El rollo de las memorias es un libro donde están registrados todas nuestras acciones buenas y malas, todas nuestras tentaciones resistidas y aún las veces que tal vez hemos caído. Y así, el último tema que fue disfrutamos del sol de justicia, que se refiere al juicio. ¿Dónde está la justicia? Dios va a traer justicia y salvación muy pronto. Y esta lección llamada Buscadme y viviréis nos enseñó que no debemos de ser ingratos con nuestro Señor. Esta fue la lección del segundo trimestre. Gracias por visitar el canal de mi escuela sabática. Les habló su hermano y su amigo Marlon García. Y los espero con la próxima lección en este mismo canal. Hasta la próxima semana y que el Señor les bendiga.